Ayer mucha desinformación en todos los medios. Primero, cuando entrevistamos a la hija de Ruby Pérez, manejábamos la información de que él estaba dentro, de que estaba estable, estaba siendo asistido por un personal médico y que de hecho se puso a cantar para que pudieran encontrarlo. Loma, ayer trascendió la noticia de que el cantante Ruby Pérez lo habían encontrado, había sido trasladado. Luego que terminamos nosotros el programa, pues nos enteramos ya estando en casa porque estamos en horario especial, que eso no había pasado, que lo encontraron, había fallecido entre los escombros. Quiero que aclares un poquitico porque muchas personas pensaron que falleció en el hospital, otros, y este hombre era tan querido. Nosotros tuvimos la bendición de tenerlo en la boda de Yelena en el 2017 y lo recordamos con tanto cariño a través de los años. Bueno, un merenguero bastante querido en la República Dominicana y en Latinoamérica. Hemos visto a todos los merengueros expresarse a través de las redes sociales, incluyendo a Juan Luis Guerra, acerca de la pérdida incalculable que representa para el merengue y para la cultura de la República Dominicana. Ayer mucha desinformación en todos los medios. Primero, cuando entrevistamos a la hija de Ruby Pérez, manejábamos la información de que él estaba dentro, de que estaba estable, estaba siendo asistido por un personal médico y que de hecho se puso a cantar para que pudieran encontrarlo. Luego entonces trascendió la información de que había sido trasladado a Sedimat, un centro de salud de la República Dominicana, luego que fue trasladado a la Plaza de la Salud. Sin embargo, más tarde en la noche, sus familiares continuaban aquí esperando noticias porque identificaron un cuerpo que presuntamente era del merenguero Ruby Pérez, pero no fue así. Hoy sí ya tenemos la confirmación, lastimosamente fue hallado entre los escombros y tendremos más adelante información de las honras fúnebres y sí tenemos el dato de que él pidió que nadie le haga fotografías ni videos si algo llegara a sucederle y le había pedido a su hija de forma especial que lo taparan con una manta para que la gente lo recuerde alegre, feliz y con toda la gloria que le brindó a la República Dominicana, Lili. Yo tengo que decirte que es de las pocas veces que las redes sociales están inundadas de unos momentos tan especiales de este hombre y momentos con su hija. No puedo ni imaginarme en el día de hoy cómo puede estar ella. De hecho, ella. Ruby Pérez y su hija en los 15 años hicieron una canción juntos que por primera vez cantaron juntos esa canción que ambos compusieron, que era de padre a hija, y ese baile, que de hecho no viene al caso, pero lo criticaron muchísimo en ese momento por hacerle esa fiesta que ella soñaba tanto. Y él dijo, no, yo quiero hacérselo así. Así que la hija hoy en día se va con ese recuerdo de cantar la canción que ella hizo con su padre, que tuvo ese momento, un señor que lo que le importaba era su equipo. Él nunca dejó de trabajar, nunca se puso al lado de operarse las piernas, porque él tenía que parar de trabajar. Entonces decía, no, porque la gente que está conmigo no va a poder seguir trabajando, tiene que comer. Salvó la vida de varias personas en accidentes. Hay 2 testimonios que de hecho uno de ellos fue a una entrevista de sorpresa y decirle, yo estoy aquí por ti, tú eres mi papá, porque fuiste tú que me salvaste. Él lo hizo porque cuando él sufrió un accidente, que ahí fue que perdió la pierna, a él lo salvaron y a él se lo llevaron a un hospital. Entonces Ruby Pérez definitivamente deja un gran legado, no solamente en el merengue, sino de vida como ser humano. Amén. Me encantan estas historias, me encanta conocer más estas historias personales que uno pasan los años y no Ahora, no se entera. Lili, yo quiero que Paloma abunde un poquito, porque hay mucha gente diciendo, ay, pero los lunes, porque una fiesta en esta discoteca, un lunes, está llena de gente. Paloma, yo quiero que abundes un poco, porque es un lunes clásico, donde es un toque de queda, los empresarios, peloteros y gente de clase media también van a disfrutar de esos en vivos, música en vivo. Así es, Clarisa, creo que los que vivimos aquí en Santo Domingo, ninguno nos habíamos perdido un lunes bailable de esta icónica discoteca Jet Set. En algún momento celebramos un cumpleaños, invitamos a alguien a un cumpleaños nuestro, fuimos a celebrar el cumpleaños de otro amigo y bueno, ya de forma tradicional, todo el que iba ahí era familia. Por más de 20 años se juntaban peloteros, empresarios, amigos, políticos a disfrutar de un concierto de uno de los artistas más populares de los años 80, sobre todo que eran contemporáneos. Entonces ya era costumbre todos los lunes poder estar aquí. Hay sobrevivientes que venían de manera tradicional todos los lunes a celebrar y creemos que esta tragedia pues no solo ha marcado el corazón de esa generación, sino también de esta nueva generación que pudo conocer un poco de ese espacio bailable donde se supone era un ambiente seguro, todo el mundo estaba contento, traía personas, bailaban entre sí los que llegaban en diferentes mesas, o sea que era un ambiente bastante sano y qué lamentable que de verdad que después del incendio que ocurrió en el año 2020
2023, que supuestamente se habían hecho los trabajos de adecuación correctos del techo y de toda la infraestructura, pues lamentablemente la madrugada del martes ocurriera esta tragedia, se desplomara el techo y quedaran atrapados bajo los escombros todas las personas que estaban ahí, sufriendo muchísimo más los que estaban cerca de la tarima. Es importante resaltar esto porque la mayoría de las personas fallecidas estaban concentradas en el área VIP, en la parte que estaba cerca de la tarima, sufrieron los músicos de la orquesta, el saxofonista murió y las personas que lograron salir ilesos y algunos heridos estaban en los laterales o muy cerca de la puerta. Entonces, este lugar era de alegría, de fiesta, de todo el mundo venir y sentirse seguro. Y bueno, un lunes que era de alegría terminó en una tragedia. Paloma, me llamó la atención cuando dijiste que están tratando de que la gente que está afuera, que están cantando, están rezando, están orando, está todo el mundo tratando de darle consuelo uno hacia los otros, le están diciendo que por favor que se mantengan las voces bajas para lograr escuchar si por casualidad alguien está pidiendo auxilios y todavía hay vida. De verdad que son estas historias que nos parte el alma. Regresamos contigo más adelante. Que continuamos con esta cobertura. República Dominicana sigue de luto. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca.